Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirme ingresar una vez más. Vamos a iniciar nuestra sesión de la semana número 4. ¿Sí? Con esta sesión cerramos lo que corresponde a la primera unidad del curso, ¿sí? La literatura universal. Hoy día, ¿sí?, nos vamos a enfocar sobre todo en el realismo, ¿sí? Como pueden ver, vamos a hablar de las características del realismo, tanto su contexto, y luego nos enfocamos en la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky para, sobre todo, explorar las características de esta novela. Luego damos un salto hasta el siglo XX para, sobre todo, ver de manera general, ¿no?, las características de la narrativa del siglo XX, ¿no? Y ahí también nos enfocaremos, ¿no?, en la obra de Kafka, ¿no?, en la Metamorfosis, sobre todo. Muy bien, nos vamos entonces, vamos a trabajar. Recuerden ustedes, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor pueden activar el micrófono o pueden escribir, ¿no?, a través de el chat, sus inquietudes. Bien, nos vamos entonces, vamos a trabajar. Muy bien, el realismo. Primero, ubiquemos el realismo del siglo XIX, ¿ya? Esta es una línea de tiempo, la trazamos, ¿sí?, y nos ubica en el siglo XIX. En la clase pasada nos habíamos quedado en el romanticismo, ¿sí? El romanticismo que tiene sus orígenes, en realidad, en el siglo XVIII, ¿no? Fines del XVIII. El romanticismo se va a extender hasta mediados, aproximadamente, del siglo XIX, ¿no? Nace en Alemania, se expande por Europa, llega inclusive a Hispanoamérica, ¿no? Y ya a mediados del XIX empieza a opacarse la influencia del romanticismo. Y es en ese punto donde aparece el realismo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Se suele explicar la idea de la aparición del realismo como una contraposición al romanticismo, ¿no? Es decir, el romanticismo nos entrega a nosotros una inquietud por la subjetividad, por el mundo interior, ¿no?, las emociones, los sentimientos. En cambio, el realismo nos muestra una inquietud por el mundo exterior, ¿no? Es decir, por la, por la realidad externa, ¿no?, la objetividad, ¿no?, la búsqueda, ¿no?, de representar, ¿no?, ese entorno, ¿no?, los diversos ambientes, ¿no? Entonces, sí, ¿no?, y es válida, digamos, esa contraposición. Para ello, ¿sí?, hay que tener muy en cuenta, ¿sí?, que el realismo surge a mediados del siglo XIX. ¿Por qué es muy importante esto? Lo que pasa es que en el siglo XIX se están produciendo cambios extraordinarios, ¿no? Cambios que provocan el surgimiento de una nueva realidad, ¿sí? Ese mundo del siglo XVII, XVIII, ¿no?, ese mundo señorial, ¿no?, que se arrastra inclusive desde la Edad Media, desaparece, ¿no? Y es reemplazado, ¿no?, por una realidad sostenida, ¿no?, por las clases, la clase burguesa, por la modernidad, por el capitalismo, la industrialización, ¿no? Aparecen grupos como los del proletariado, ¿no? Más adelante se consolidan las clases medias, ¿no? Entonces, se trata de una realidad, digamos, inédita, ¿no? Eh, Totalmente exótica para el escritor de la época. Entonces, esa nueva realidad despierta en el escritor un interés, ¿no?, por acercarse y comprender esa realidad, ¿no? El problema, ¿no?, es que la estética del romanticismo, ¿sí?, que nace, como vimos nosotros, también en los albores de del nacimiento de esta época, ¿no?, y en gran medida el romanticismo nace también como una actitud crítica,
¿no? Pero el romanticismo, digamos, cuestiona más la idea o cuestiona más el racionalismo, ¿no? Se enfoca más en el racionalismo. Pero el romanticismo no es suficiente, ¿no? Para interpretar esa nueva época, ¿no? Para dibujar esa nueva realidad, ¿no? Para someter a un análisis esa nueva realidad, ¿no? Al análisis y comprensión. Entonces, es así como el romanticismo es, digamos, desplazado, ¿no? Y aparece el realismo. El realismo va a responder a los deseos de los escritores de acercarse precisamente a esta nueva realidad, ¿no? Y entonces, para ello, el romanticismo se va a concentrar precisamente en la exploración de ese entorno, pero para ello va a emplear recursos que va a tomar del positivismo, ¿no? El positivismo, como ustedes sabrán, es un sistema que predomina en el siglo XIX, ¿no? Y parte del XX, ¿no? Predomina en el siglo XIX, tiene sus raíces en el racionalismo, ¿no? Y el positivismo predica la idea de que el conocimiento es fruto del contacto directo con la realidad, ¿no? Es decir, solo el contacto directo con la realidad nos permite a nosotros obtener el conocimiento y el saber. En ese sentido, ¿no? El escritor realista lo toma como un principio estético, ¿no? Y entonces acercarse a ese entorno es describirlo, ¿no? Acercarse a esa realidad es mirar con mucho detalle, ¿no? Ese entorno, ¿para qué? Para retratarlo, para representarlo, ¿no? Y de ese modo interpretarlo, ¿sí? Y es por eso entonces que el escritor del realismo se enfoca en describir de manera muy detallada y minuciosa los ambientes sociales, ¿no? El contexto histórico, ¿no? Y las conductas y vivencias de los personajes. Como ustedes pueden darse cuenta aquí, el realismo adquiere, ¿no? Un carácter sociológico, ¿sí? Claro, porque su interés no es la realidad en cuanto espacio externo, sino es la realidad en cuanto realidad social, ¿sí? Entonces se enfoca en ese aspecto, ¿no? Y su interés es el de retratar con fidelidad, ¿sí? Esa realidad social, ¿no? Ahí es donde interviene la objetividad, ¿no? Premisa que viene también del positivismo, ¿no? De ese espíritu científico, cientificista que aspira, ¿no? A la observación minuciosa y directa, ¿no? Plena del objeto, ¿no? Entonces, el escritor del realismo funciona de esa manera, o actúa, mejor dicho, de esa manera, ¿no? Porque para ellos el realismo les es útil como una herramienta para abordar la realidad, ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? Que las características del realismo sea la objetividad en la descripción detallada del entorno social, principalmente, ¿no? Entonces, ese es el rasgo que va a presentar el realismo y de ahí la característica del realismo, ¿no? De las novelas del realismo, ¿no? Cuyo objetivo es retratar los ambientes sociales, ¿no? Los conflictos sociales también, ¿no? Es así, ¿no? Como dentro del realismo francés se van constituyendo autores y obras que moldean, ¿no? El carácter del realismo del siglo XIX, ¿no? Entre los principales representantes de esta narrativa tenemos a Stendhal, ¿no? Con su novela Rojo y Negro, tenemos a Honorato de Balzac, ¿no? Con sus diversos relatos que integran, ¿no? Esta producción titulada La comedia humana, ¿no? Entre los cuales encontramos, por ejemplo, su novela Eugenia Grandet y Gustavo Flaubert, ¿no? El principal representante del realismo francés. Muy bien, dentro de este conjunto de autores encontramos nosotros a Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky, como bien saben ustedes, no pertenece al realismo francés, sino al realismo ruso. Sin embargo, el realismo ruso está muy influenciado por la literatura francesa, ¿no? En ese sentido, los patrones que hemos estado describiendo, por supuesto, también forman parte del realismo ruso,
¿no? Claro, por supuesto, ahí ustedes se preguntarán si hay alguna diferencia entre una y otra. Algunos críticos suelen distinguir el realismo francés, el realismo ruso, por el carácter comprometido de los escritores rusos, ¿no? Hay una mayor, digamos, participación política o social, inclusive ideológica, de los escritores rusos, a diferencia de los escritores franceses, cuya mirada es más distante, objetiva, en ese sentido, ¿no? Que los escritores del realismo ruso. Muy bien, pero digamos, todos están, ¿no? Acompañando estos rasgos básicos del realismo del siglo XIX. Muy bien, dicho este contexto, ¿no? Donde hemos descrito las características, ¿no? Los rasgos, vamos a hablar ahora de Crimen y Castigo, ¿no? La novela representativa de Fedor Dostoyevsky, ¿no? Pero antes de hablar de Crimen y Castigo, mencionemos las características de la narrativa de Dostoyevsky, ¿ya? Es decir, como mencionaba hace un momento, ¿no? El realismo ruso, y allí incluimos a Dostoyevsky, eh, sigue los modelos del realismo del siglo XIX, del realismo francés, ¿no? Pero hay ciertas variantes. En el caso de Dostoyevsky, hay algunos importantes aportes que Dostoyevsky va a entregar a la novela moderna, ¿no? Y eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Porque Dostoyevsky es uno de los pilares, ¿no? Junto con Flaubert, y, ¿no? Junto con Flaubert es uno de los pilares, una de las columnas principales que constituyen la narrativa del siglo XX, ¿no? De ahí su importancia. Entonces, una característica muy importante en Dostoyevsky es el interés que muestra en los aspectos psicológicos de sus personajes, ¿no? Es decir, sus novelas, sus narraciones, tienen el objetivo de explorar y describir las conductas o motivaciones internas del personaje y que guían sus acciones, ¿no? Esta actitud lo lleva a Dostoyevsky a ser considerado como el iniciador o el principal representante de la novela psicológica, ¿no? Muy bien, esta característica, ¿no? El interés por el aspecto psicológico está muy enlazado con uno de los temas, ejes de la narrativa de Dostoyevsky, los conflictos morales, ¿no? Y también los conflictos religiosos, ¿no? La imagen de la religiosidad atormentada, ¿no? La falta de fe, el conflicto de la creencia, es uno de los grandes temas, o son los grandes temas de Dostoyevsky, ¿no? Aquí una acotación, ¿no? A pie de página. Tengan también muy en cuenta que Dostoyevsky era una persona muy creyente, ¿no? Era una persona, eh, era un ortodoxo, y en ese sentido para él la religión, ¿no? Tenía un enorme peso en el destino de las personas, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Crimen y Castigo, ¿no? Donde Raskolnikov, ¿no? Encuentra la redención precisamente, ¿no? Por el influjo cristiano del personaje de Sonia, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, para Dostoyevsky, explorar estos conflictos significa explorar el mundo interior de los personajes, ¿no? Entonces, para él, hurgar en la psicología de los personajes es encontrar, ¿no? Ese mundo eh, conflictivo, ¿no? Eh, en cuanto al aspecto moral, ¿no? De los personajes. Muy bien. El otro rasgo, ¿no? que marca la narrativa de Dostoyevsky es que tiende hacia lo dramático. Tiende hacia lo dramático, ¿no? ¿A qué se refiere? Aquí hay que tener muy en cuenta el sentido de la palabra, ¿no? Se refiere a que Dostoyevsky tiende a el carácter dramático del diálogo, ¿no? Es decir, el término dramático aquí está siendo usado refiriéndose al género dramático, ¿ya? No interpretemos aquí este término
como refiriéndose a la idea de los conflictos, ¿no? Una historia dramática porque el personaje enfrenta adversidades, conflictos, ¿no? No ese es el sentido, ¿no? Sino que se refiere a que en Dostoyevsky, en su narrativa, hay algunos elementos que pertenecen al género dramático. ¿Y cuáles serán? El diálogo. Esa es la palabra clave acá, ¿no? El diálogo. ¿Sí? El diálogo para Dostoyevsky va a ser un instrumento, ¿no? Que le va a permitir no solamente explorar a los personajes, sino desarrollar la historia. Cuando uno toma, por ejemplo, la novela Crimen y Castigo, ¿no? Puede observar con mucha claridad la abundancia de diálogos, de conversaciones en la novela, ¿no? Y diálogos extensos, ¿no? Que se presentan o discurren a través de 5, 7, 8 páginas, ¿no? Tenemos los diálogos entre Raskolnikov y su amigo Razumikin, el diálogo de Raskolnikov con Sonia, con diálogos que varias veces se reiteran, los diálogos entre Raskolnikov y el juez Petrovich, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Inclusive los monólogos de Raskolnikov, ¿no? Que también son abundantes. Entonces, la presencia del diálogo, ¿no? Es lo que va a distinguir, ¿no? La narrativa de Dostoyevsky, ¿no? Y es lo que en gran medida se considera también uno de los grandes aportes de Dostoyevsky a la novela del siglo XX, ¿no? De ahí su importancia. Muy bien, entonces, aspectos sociológicos y carácter dramático, ¿no? Que es lo que va a marcar la narrativa de Dostoyevsky. Pero ojo, antes de pasar, recuerden, ¿no? Que estamos hablando de un carácter cercano a lo dramático, ya no es que las obras sean dramáticas, sí, el Crimen y Castigo sigue siendo una obra narrativa, sigue perteneciendo al género épico, ¿no? Pero presenta por ahí algunos de estos rasgos, ¿sí? Muy bien, vámonos entonces con esto dicho a trabajar la novela Crimen y Castigo, ¿no? Aquí lo importante es explorar, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Raskolnikov posteriormente al asesinato? ¿Ya? Claro, porque si vemos, por ejemplo, la estructura de la novela, ¿no? La estructura está dividida en 6 partes más un epílogo, ¿ya? Vemos que en la primera parte se produce el homicidio, ¿no? La primera parte, en el capítulo final de la primera parte, Raskolnikov eh, asesina a Leon Ivanov. Entonces, la novela nos dice con eso claramente que su interés no está centrado en mostrarnos el asesinato de Aliona Ivanovna, ¿no? Sino que su interés, ¿no? Está principalmente en explorar las consecuencias de ese acto, ¿no? Que es a lo que se va a dedicar el narrador a lo largo de las páginas y páginas de las siguientes partes de la novela, ¿no? Muy bien, pero ¿cuál es el interés en sí? O sea, exactamente el punto que busca explorar la novela. Ese es el tema central, precisamente, ¿no? La novela lo que busca es explorar el conflicto ético que se produce en Raskolnikov, ¿no? Un conflicto que nace a partir de la confrontación entre la moral humanitaria y la moral antihumanitaria, ¿no? Distingamos rápidamente en qué consiste cada una de estas dos modalidades, ¿no? La moral humanitaria podemos nosotros describirla como aquella que juzga, ¿no? Lo bueno o lo malo, ¿no? Establece, ¿no? El bien y el mal eh, sobre la base de la otra persona, ¿no? ¿Cómo es esto? Se refiere a que, por ejemplo, ¿no? Si yo realizo una acción que perjudica a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, le robo, ¿no? Eh,
entonces esa acción es mala. Si yo realizo una acción que ayuda o beneficia a la otra persona, ¿no? Por ejemplo, le presto dinero cuando no lo tiene, entonces esa acción es buena, ¿no? Dentro de la moral humanitaria y cristiana, ¿no? La idea del cristianismo está siempre centrado en el otro, ¿no? Es la idea del prójimo la que sostiene precisamente el discurso del cristianismo. Frente a ese tipo de moral, la humanitaria, que piensa solo en el otro, está la moral antihumanitaria o intelectualista, ¿sí? Este tipo de moral va a juzgar la acción buena o la acción mala no en función del otro, sino en función de mis intereses. Estoy hablando del yo, ¿sí? En la moral humanitaria es el otro el que rige, ¿no? En cambio, en la moral antihumanitaria es el yo, mis intereses, ¿no? Entonces, va a depender de mis intereses, ¿sí? Para juzgar si algo es bueno o malo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que robar es malo, ¿no? Puedo decir desde la moral antihumanitaria que no todas veces es malo robar, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú, por ejemplo, le robas a una persona que tiene mucho dinero, ¿sí? Y con ese dinero, ¿no? Que hurtas, ayudas a otra persona mucho más necesitada. Entonces, ¿es válida la acción que se ha tomado? Quitarle a alguien que tiene mucho para dárselo a alguien que no tiene nada. Entonces, la moral antihumanitaria nos plantea, ¿sí?, un juicio sobre la base de un condicionamiento, ¿no? Es decir, hay un sentido pragmático en la moral, ¿no? Entonces, esas dos maneras de comprender la idea del bien y del mal, ¿sí?, son las que conflictúan a Raskolnikov. Y es lo que le producen a Raskolnikov precisamente, o lo motivan a Raskolnikov a cometer el crimen, ¿no? Veamos la novela, ¿ya? Rápidamente veamos. En la primera parte, como ya les estaba mencionando, ocurre el crimen, ¿no? Raskolnikov mata a Aliona. En el último capítulo de la primera parte, la mata. ¿Qué es lo que llevó a Raskolnikov a matar a Aliona? Varios factores. Cuando la novela empieza, Raskolnikov planea un crimen, ¿no? No se sabe si es el asesinato o simplemente el robo, ¿no? Porque en el monólogo de Raskolnikov no expresa directamente que quiera matar a Leona, sino solo de que tiene un interés, ¿no? Y por eso va y explora, ¿no?, la casa de Aliona. ¿Sí? Entonces, de ese momento Raskolnikov, al momento en el que él mata a Aliona, hay varias motivaciones que van marcando al personaje, ¿no? La principal de todas es la pobreza, ¿no? Raskolnikov y la novela misma nos muestra el mundo de pobreza en el que se suman los personajes, una pobreza deshumanizante, ¿no? Y esa imagen de la pobreza está representado sobre todo por la acción de la hermana de Raskolnikov, Dunia, ¿no? Y su madre, Pulqueria, ¿no?, le escriben una carta a Raskolnikov, ¿no?, contándole, ¿no? La madre le escribe a Raskolnikov contándole que Dunia, ¿no?, la hermana de Raskolnikov, se va a casar con un hombre, ¿no? Un hombre llamado Luzhin. Raskolnikov entiende que Dunia se va a casar por dinero. Y es que lo que sucede era que Raskolnikov, quien estudiaba en la universidad, recibía dinero de su madre y Dunia, ¿no?, para poder sobrevivir. Entonces, cuando Raskolnikov ve que su hermana, por él, se va a casar con un hombre que no ama y solo por dinero, ¿no?, eh, Raskolnikov va a tratar de evitar esa boda consiguiéndole el dinero, ¿no? Entonces es ahí donde presta esa mayor atención al deseo de robar a León, ¿no? Esa es una primera motivación, ¿no?
Y una segunda motivación, que es la que lo lleva inclusive al crimen, ¿no? Es el concepto del hombre extraordinario, ¿no? Raskolnikov es un personaje que plantea una división en la sociedad en dos grandes conjuntos, ¿no? La del hombre ordinario, ¿no? La de los hombres ordinarios, que para Raskolnikov son todos los seres que vivimos, ¿no? Sometidos a las normas, ¿no? A los mandamientos, ¿no? Y en ese sentido vivimos con una culpa siempre pendiente, ¿no? En cambio, los hombres extraordinarios, que es como los llama Raskolnikov, ellos están más allá del bien y del mal. No hay ninguna norma que los someta. Es más, ellos son la norma porque ellos dictan lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Raskolnikov, recuerden, admiraba a Napoleón, ¿no? Entonces, eh, Raskolnikov, él se asumía como un hombre extraordinario, ¿no? Raskolnikov miraba con desprecio a todas las personas, ¿no? Y entonces Raskolnikov creía que él estaba más allá del bien y del mal, ¿no? Y es ahí donde interviene esta conciencia de la moral antihumanitaria. Porque Raskolnikov va a matar a Aliona, ¿no? No como solo un acto de desprecio por ese ser que él considera abyecto, sino porque considera que la muerte de Aliona está sustentada porque con ella, con esa muerte, va a poder ayudar a muchas personas que son eh, esquilmadas por Aliona, ¿no? Aliona era una prestamista que eh, explotaba a los demás, ¿no? Abusaba a los demás con los intereses que cobraba. Entonces, para ahí, ¿no? Estamos entonces con dos grandes motivaciones en Raskolnikov, ¿no? Una que podríamos calificar como humanitaria, es una eh, acción bondadosa que él realiza para ayudar a la familia, ¿no? Conseguir dinero, robar. Y la otra es la moral antihumanitaria, ¿no? La que surge de esa perspectiva en la que para Raskolnikov hacerle un bien a los demás significa matar a un ser humano, ¿no? Entonces, por eso cuando Raskolnikov va a la casa de Aliona va decidido a matarla, ¿no? Ese es su gran objetivo, ¿no? De ahí que lleve el hacha, ¿no? El incidente no es fortuito, sino es totalmente premeditado. Muy bien, pero todo eso ocurre en la primera parte. Todas las demás partes nos llevan a nosotros por el recorrido interior del personaje de Raskolnikov, ¿no? Por los conflictos internos del personaje de Raskolnikov. Vamos a resumirlo de esta manera, ¿no? Raskolnikov después del crimen padece terribles tormentos, ¿no? Alucinaciones, tiene pesadillas, se desata en fiebre, duerme 2 días, ¿no? Desde que mata a Leona. Eh, y eso eh, a Raskolnikov eh, lo trastorna, ¿no? Y frente a ello, ¿no? Aparece el personaje de Petrovich, ¿no? Petrovich, que es el que va a investigar, que es quien va a investigar el asesinato de Aliona. Cuando Raskolnikov se entera de Petrovich, ahí es donde interviene la soberbia del personaje, ¿no? Raskolnikov busca entrevistarse con Petrovich, ¿no? Raskolnikov, la intención que tiene es la de, uno, conocer cuánto sabe Petrovich del crimen, y dos, manipularlo para que no descubra que era él el asesino, ¿no? Es decir, ahí lo que estamos viendo es Raskolnikov eh, en esta modalidad de hombre extraordinario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero la insistencia de Petrovich y también de igual modo la insistencia de Raskolnikov, ¿no? Desata la sospecha de Petrovich sobre Raskolnikov, ¿no? Y eso Raskolnikov lo va experimentando, lo va sintiendo, ¿no? Y va poco a poco acumulando un sentimiento de desesperación, de persecución, ¿no? ¿No?
Tal así que un día inclusive Petrovich va a la casa, a la habitación de Raskolnikov y le dice, ¿no?, que ya descubrió todo, o sea, ya Porfirio sabe que Raskolnikov había matado a Leona, ¿no? Solo le faltaban las pruebas, pero estaba convencido del crimen de Raskolnikov, ¿no? Entonces todo eso va incrementando el padecimiento del personaje, ¿no? Por un lado, el sentimiento de culpa, por el otro lado, la persecución de Petrovich, y un tercer elemento que perturba al personaje y lo lleva inclusive a entregarse a la policía, es la presencia de Sonia. Sonia es la hija mayor de Simón Marmeladov, ¿no?, el patriarca de los Marmeladov, ¿no?, una familia que estaba integrada por Simón Marmeladov, que era el padre de Sonia, por su esposa, la esposa de Simón, Catalina Ivanovna, y sus hijos, ¿no?, sus hijos menores, el mayor tenía 10 años. Esta familia encarna en la novela toda la miseria y la pobreza, ¿no?, que no tiene que ver solamente con la desposesión, ¿no?, sino tiene que ver también con el infortunio, ¿no?, y con la conducta, ¿no?, de Simón Marmeladov, ¿no?, porque Simón Marmeladov era un derrochador, ¿no?, que lo poco o nada que tenía prácticamente él lo gastaba en la bebida, ¿no? Entonces, Sonia, ¿no?, ante esa situación, y además porque Catalina Ivanovna estaba enferma, tenía tuberculosis, Sonia, y ahí hay un grado de perversión en la novela, ¿no?, porque Sonia se va a terminar prostituyendo, pero lo hace motivada por Catalina, ¿no?, quien le sugiere, ¿no?, prostituirse porque sus hermanos no tienen que comer. Entonces, Sonia, ¿no?, eh, va a representar ante Raskolnikov su propia imagen, ¿no? Eso es lo que le perturba a Raskolnikov, su propia imagen. Y Sonia en realidad es un personaje que tiene un doble valor, ¿no? Porque uno es esta imagen, el reflejo de Raskolnikov, que ahora lo vamos a comentar, y el otro es, ¿no?, el hecho de que Sonia sea para Raskolnikov un recuerdo del personaje de Elisaveta. ¿Quién era Elisaveta? Era la hermana de Aliona. Cuando Raskolnikov asesina a Aliona, también mata a Elisaveta, quien lo descubre en la escena del crimen. El problema de Elisaveta, o el problema que tenía Raskolnikov con Elisaveta, era que ella era contraria en conducta a su hermana, ¿no? Elisaveta era una persona buena, era amiga de Sonia, y Sonia llevaba consigo un crucifijo que precisamente se lo había entregado Elisaveta, ¿no? Y todos esos elementos hacen que Sonia no solamente atraiga al personaje, ¿no?, sino también le produzca a Raskolnikov, ¿no?, este remordimiento, este trastorno, ¿no?, este recordar a Elisaveta, ¿no?, porque al final Raskolnikov había terminado matando a una persona buena, ¿no?, cuando su idea era matar a Leona, la mala, ¿no?, para ayudar a los demás. Bien, entonces todo esto llena de angustia al personaje, ¿no?, de remordimientos, ¿no?, y va a terminar con el personaje entregándose a la policía, ¿no? ¿Y por qué se entrega a la policía? Hay dos explicaciones en realidad, ¿ya? La primera es porque sigue el consejo de Sonia, ¿no? Eh, Raskolnikov le pide a Sonia ayudarlo, ¿no?, a enfrentar ese padecimiento. Y Sonia le dice que para expiar sus culpas tiene que, ¿no?, recibir algún castigo. Y entonces le sugiere que se entregue a la policía. Al final Raskolnikov se va a entregar a la policía, ¿no? Pero como decía, hay dos interpretaciones acá, ¿no? Uno lo hace porque sigue el consejo de Sonia, ¿no? Y lo otro es que cuando Raskolnikov se entrega a la policía, en la escena misma, ¿no?,
Raskolnikov se reprende a sí mismo, ¿no? Sobre cómo actuó. ¿Qué es lo que nos dice esa escena? Nos dice que Raskolnikov se entrega a la policía porque está decepcionado de él. Recuerden, Raskolnikov se creía un superhombre, ¿no? Y entonces, para él, sentir esos remordimientos, ese sentimiento de culpa, esa desesperación por lo que había pasado, eran una muestra de que él no era un hombre extraordinario. Y por lo tanto, entonces, eh, por eso debía de entregarse a la policía, ¿no? Para Raskolnikov entregarse a la policía era como un castigo que él se infligía, ¿no? Precisamente porque no era el hombre extraordinario, ¿no? Esa es la otra lectura que podemos dar de por qué Raskolnikov se entrega a la policía. Bien, se entrega a la policía y Petrovich lo sentencia a 8 años de trabajos forzados. Lo envían a Siberia a picar piedras, ¿no? Pero lo importante es que Sonia lo acompaña. A lo largo de la estancia de Raskolnikov en Siberia, Sonia va a ser el eje, no solamente de la vida de Raskolnikov, sino de todos los demás prisioneros. Sonia acompaña, Sonia atiende, Sonia cura a los demás, y eso le da a Sonia el aprecio, ¿no? Y el reconocimiento de todos. Hasta que un día, de pronto, Sonia deja de ir, ¿no? Y Raskolnikov se preocupa. Al poco tiempo, Sonia regresa, ¿no? Y continúa la rutina, pero ese hecho, esa anécdota, le da a entender a Raskolnikov que él siente algo diferente por Sonia. Porque recuerden lo que les dije hace un momento, ¿no? Para Raskolnikov, que se creía pues el hombre extraordinario, todos éramos pusilánimes, ¿no? Y todos éramos prescindibles, ¿no? Entonces, cuando Raskolnikov se preocupa por Sonia, se da cuenta que él guarda un sentimiento de amor hacia la otra persona, hacia un ser, de que su corazón o de que su espíritu no estaba totalmente pervertido, el de Raskolnikov, ¿no? Sino que había esa posibilidad, esa chispita, ¿no? Y eso es lo que transforma a Raskolnikov, ¿no? El amor de Dunia, perdón, de Sonia, ¿no? La entrega, ¿no? A la otra persona, es lo que genera en Raskolnikov su transformación, ¿no? El reconocimiento, el sentimiento de amor hacia Sonia, le da a entender a Raskolnikov que él no está perdido como ser humano, ¿no? Hay un pasaje muy ilustrativo de esta idea, que es una secuencia donde Raskolnikov le relata a Sonia una de las historias de la Biblia, ¿no? Una historia muy conocida por todos, ¿no? Que es la resurrección de Lázaro, ¿no? La analogía es clarísima, ¿no? La analogía es clarísima, ¿no? Raskolnikov es Lázaro, ¿no? Quien, extraviado, ¿no? Por sus pensamientos y sus culpas, ¿no? Era pues la encarnación de Lázaro muerto, ¿no? Y Sonia era la encarnación de Jesús. Y en ese sentido, ¿no? Sonia representa esa fuerza que redime al personaje, ¿no? Que lo rescata, ¿no? Ahora, aquí hay que tener muy en cuenta, vuelvo a repetir, que estamos hablando del concepto del amor cristiano, ¿no? Un amor que se sostiene sobre la base del sacrificio en el otro, ¿no? Y eso es lo que demostraba Sonia, ¿no? Entonces, ese es el momento del cambio del personaje, ¿no? El momento en el que el personaje se redime, ¿no? Y se disuelve el conflicto, ¿no? Se disuelve el conflicto, ¿no? Y desaparece la culpa, ¿no? Que envolvía al personaje, ¿no? Muy bien, eso es lo que queríamos comentar en líneas generales sobre Crimen y Castigo. Solamente queda describir esta última imagen que consiste en los niveles de lectura de la novela, ¿no? La novela, lo resumo rapidísimo, ¿sí? La novela tiene dos dimensiones o dos niveles, ¿no? Un primer nivel, que es el nivel de la narración, ¿no? Donde está
una trama además de carácter policial, ¿no? Está el crimen, la investigación, etcétera, sino que también contiene el nivel profundo del relato, ¿no? Que es donde se plantea el conflicto interno. Entonces, más o menos la estrategia que propone Dostoyevsky es plantear, ¿no?, esta estructura policial, no con el ánimo de indagar por el asesino de un crimen, sino con el ánimo de indagar sobre los conflictos del personaje, ¿no? Entonces va creando la incógnita, va creando el misterio, precisamente para acercarnos a esa dimensión interior, ¿no?, del personaje. Muy bien, con esto concluimos lo que corresponde a la narrativa del realismo y nos vamos a acercar ahora al siglo XX, ¿sí? Hablaremos brevemente de las características de la narrativa del siglo XX y luego nos vamos con Franz Kafka. Muy bien, a ver. Aquí se mencionan o se muestran algunos representantes, ¿no?, de la narrativa contemporánea. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que distingue la novela o la narrativa del siglo XX? Primero, una visión universal e histórica del ser humano. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que la novela del siglo XX pretende darnos una visión global, por eso hablamos de universal, ¿no?, global del individuo, ¿no? Y para esto la novela apela a observar al individuo desde diversas perspectivas, ¿no? De ahí la temática múltiple de esta narrativa, ¿no? Desde los aspectos sociales, históricos, psicológicos, ¿no?, cotidianos, políticos. Entonces, la descripción del sujeto está marcado por esta visión general, ¿no?, que se intenta dar de su propia realidad, ¿no? ¿No? Se vuelve más amplio entonces el tema. Y otro rasgo que distingue a la narrativa contemporánea es o son, mejor dicho, las innovaciones técnicas. Con eso nos estamos acercando nosotros, ¿no?, a un aspecto muy importante de la novela contemporánea, ¿no?, que es las diversas técnicas narrativas, entre las cuales sobresale el punto de vista del narrador, ¿no?, que tiende a desplazar al omnisciente para preferir una narración, ya sea objetiva, una multiplicidad de voces, ¿no?, o diversos otros recursos dentro de la narrativa, ¿no? Luego se emplean nuevos procedimientos narrativos, ¿no?, entre los cuales sobresale el monólogo interior, ¿no?, el monólogo interior. Y también los diversos planos temporales, ¿no?, que quiebran el orden lógico y cronológico, ¿no? Es decir, siguiendo el modelo del cine, que es uno de los referentes principales de la narrativa del siglo XX, ¿no?, el modelo del cine, se plantea esta ruptura, ¿no?, de la línea lógica del tiempo, ¿no?, en el relato, ¿no? Muy bien. Entonces, vámonos a ver a Franz Kafka. Franz Kafka es un escritor cuya novela, La Metamorfosis, ¿no?, nos entrega a nosotros una visión y una interpretación sobre la naturaleza del hombre moderno, ¿no? Nos lo entrega con una imagen, ¿no?, la del hombre Gregorio Samsa convertido en un insecto. Entonces, esa enorme angustia, esa enorme situación del hombre moderno se expresa a través de la imagen del hombre convertido en un insecto. Gregorio se despierta una mañana y se ve convertido en un insecto, ¿no? Lo primero en lo que piensa Gregorio es en su trabajo, y eso es lo que en gran medida expresa la alienación a la que ha sido sometido, ¿no? Porque se ve convertido en insecto y él no se preocupa en sí, sino se preocupa en no perder su trabajo, ¿no? Es decir, no puede salir de ese sistema, ¿no?, de producción.
Como Gregorio se ha convertido en un insecto, ya no puede trabajar y por lo tanto la familia empieza a atravesar penurias, ¿no? Y eso va a conllevar a que, o va a provocar que el padre de, de la familia trabaje, ¿no? Tenga que buscar un trabajo. Y la familia se dedica a cuidar a Gregorio, ¿no? Greta o Grete, ¿no? Ayuda a Gregorio, ¿no? Pero su ayuda no es constante, ¿no? Porque hasta el final de la novela, Grete ya no quiere saber nada de Gregorio, ¿no? Es más, en un pasaje de la novela, Grete vocifera diciendo que ese no es mi hermano, ¿no? Que lo prefiere ver muerto ese insecto. Uh-huh. Entonces, ese comportamiento de Grete nos habla sobre el proceso de alienación al cual también ha sido sometida la familia, ¿no? Y eso se observa muy claramente en el personaje del padre, ¿no? Un personaje que eh, se ponía a trabajar, ¿no? Como conserje de una fábrica y las horas que labora lo van alienando, ¿no? Tanto que no puede abandonar, ¿no? Ese mundo del trabajo, ¿no? Tanto así que hasta duerme con la ropa puesta de su trabajo, ¿no? Entonces ya así, ¿no? Toda la familia empieza este proceso de alienación porque ahora ellos tienen que trabajar, ¿no? Tienen que trabajar para pagar la casa y mantener al Gregorio. Entonces, todo esto va provocando, y todo esto se incrementa cuando Gregorio muestra ser un inconveniente para los objetivos de la familia, ¿no? Porque un día la familia quería rentar unas habitaciones, y cuando los futuros posibles inquilinos llegaron, eh, Gregorio decide dar un paseo, ¿no? En la casa, y al verlo, los futuros inquilinos pues salen huyendo, ¿no? Y eso provoca que el padre de Gregorio le lance furia una manzana que se le queda incrustado, ¿no? En el lomo. Eh, sí, entonces, eso es lo que provoca, ¿no? La familia se aliena y eso conlleva a marginar al individuo, ¿no? Gregorio termina siendo rechazado, Gregorio se recluye en su habitación y muere, ¿no? Y la acción de la familia ante la muerte de Gregorio es la de una celebración, ¿no? Entonces, la novela, claro, nos muestra a Gregorio convertido en insecto como un símbolo precisamente de la alienación del sujeto moderno, ¿no? Pero ese proceso también lo atraviesa la familia, ¿no? Y la consecuencia que trae consigo esta situación es eh, es precisamente la alienación, ¿no? Del sujeto, ¿no? Y trae consigo la marginación del sujeto alienado, ¿no? Porque al final Gregorio, como no es productivo, termina siendo recluida en su habitación y poco a poco se irán olvidando de él hasta que un día de pronto ingresan a la habitación de Gregorio y Gregorio ya estaba muerto. Entonces, cómo ese mundo, ¿no? Termina no solamente alienando al sujeto, sino que lo termina destruyendo, ¿no? Y ese es el principio precisamente de la novela, ¿no? La explotación, la marginación, ¿sí? La deshumanización, ¿no? Son los que van a, eh, digamos, envolver este proceso de alienación. Uh-huh. Muy bien, entonces las ideas base que plantea Kafka es que el trabajo deshumaniza al hombre, ¿no? Y al hacerlo lo convierte en un personaje marginal. Eh, ¿No? La mutación de Gregorio en un insecto refleja el absurdo de la existencia humana, ¿no? Claro, ¿no? En el sentido del carácter efímero, ¿no? De pronto Gregorio se despierta y se ve convertido en insecto, ¿no? La idea de la insignificancia de nuestra existencia, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no?
Acá dice, transformado en insecto ya no es útil para la sociedad. Claro, ese es el principio, ¿no? Fundamental eh, de la alienación, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Que trae consigo. Ujú. Muy bien, les presento a ustedes las claves de la semana, ¿sí? Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribir a través del chat. Ujú. Muy bien, entonces vamos a concluir acá. Solamente les recalco, sí, captura de pantalla de las claves, revisen también el cuadernillo, ¿sí? Y cualquier duda pueden absolverlas en consultas académicas, ¿sí? Muy bien, de mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿sí? Hasta luego, muchas gracias.